mes de agosto, como algunos fueron informados de una u otra forma, vamos a estar, lo vamos a dedicar a la familia. Realmente es una dedicación a todo lo que es la enseñanza a la familia. El problema del pecado empezó realmente con la familia y va a terminar con la familia. Así es que la importancia y la relevancia de la familia para Dios es trascendental. Yo les diría esencial y vital. Y este mes de agosto vamos a estar dedicando los sermones, las prédicas a la familia, a diferentes aspectos, a diferentes temas importantes dentro de la familia, porque la cantidad, la saturación de información que está llegando por todos los medios está pues creando culturas o subculturas en la familia. Y aquí entra uno de los aspectos tan importantes para nosotros, amados hermanos, y es qué dice Dios al respecto de la familia. Y es lo que vamos a buscar con todo nuestro corazón, cada uno de los predicadores, estaremos buscando enseñarles, dirigidos por el Señor, dirigidos por el Espíritu Santo, enseñarles esos temas fundamentales acerca de la familia. ¿Por qué? Porque Dios espera una familia consagrada para el Señor. Así ha sido desde el principio, así ha sido en la antigüedad y así está siendo actualmente, con la diferencia que actualmente se oye menos a Dios y se escucha más al hombre. Pero vamos a ver, de acuerdo a las Escrituras, amados hermanos, qué es lo que Dios está instruyéndonos. Número uno. Número dos, qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y número tres, qué es lo que Dios trae para nosotros como parte de la bendición o de la gratificación o de la recompensa o del galardón para cada uno de nosotros. Hoy vamos a empezar con el tema de la adoración a Dios en la familia. Amén. La adoración se ha considerado siempre como una forma de tener el mayor grado de intimidad con Dios. La oración es una forma que también puede ser una adoración, el canto puede ser una adoración, el dar puede ser una forma de adorar a Dios, pero llegar a ese grado de intimidad con Dios, en la adoración que Jesús mismo le explica a aquella mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, usted recuerda que él le dice que Dios busca verdaderos adoradores. Amén, verdaderos adoradores. ¿Por qué Jesús habla de verdaderos adoradores? Porque era evidente que la adoración dentro de lo que era el pueblo de Israel y aquellos que se habían unido en una u otra forma a este movimiento no era la adoración genuina. Diferentes organizaciones, lo que ahora llamamos denominaciones, existían en ese tiempo. Así es que quiero que por favor en su Biblia vaya usted al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, y vamos a leer algunos pasajes entre este capítulo, el capítulo 5, el capítulo 4, relacionados con la adoración a Dios. Fíjense que es la adoración a Dios, no la adoración de la familia, sino es la adoración a Dios en la familia. Amén. Esto es importante que estas definiciones, adjetivos que estaremos utilizando estén claramente definidos en nuestro corazón. Amén. Vamos a situarnos en el verso 6. Capítulo 6, verso 6. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy, fíjate bien que es yo te mando hoy. Esto requiere parte de lo que nuestro hermano, el Espíritu del Señor nos hablaba a través de nuestro hermano Rogemiro. Obediencia. El hombre y la mujer de Dios tienen que tomar una de las decisiones más trascendentales en su vida. ¿Obedece o no obedece a Dios? Porque puede ser un hijo, una hija que camina en desobediencia. De hecho, la Biblia ya habla de hijos de desobediencia. Y aquí el Señor está diciendo, yo te mando hoy. Fíjate bien cómo lo define Él. Dice que estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y aquí es donde empieza el problema actual. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El primer deber del hombre no es precisamente alimentar, vestir y darle todas las comodidades que los hijos necesitan. Se los damos inherentemente por la bendición que Dios nos da. No es tampoco la primera prioridad del hombre, no es predicar la palabra del Señor. Estas son acciones, actitudes, iniciativas que el hombre toma en función a la obediencia a Dios por la profundidad, la altura, la anchura, la largura del amor de Dios en su corazón. Y esto viene por añadidura, aunque en algún momento nosotros hemos denominado, de acuerdo a lo que dice Mateo 28, 19, 20, la gran comisión. Pero no es esto precisamente. Lo primero para nosotros es buscar el reino de Dios, dice la palabra del Señor, y buscar el reino de Dios y su justicia, a fin de rendirle a Dios la adoración que Él se merece. Fíjense bien, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que le rindamos la adoración correcta a Dios. Amén. Y no es dar cosas, no es orar, no es cantar, ni tan solo es servirle, es darle la adoración genuina. Y esto está íntimamente ligado con el núcleo familiar y con lo que nosotros hacemos. Fíjate que la palabra adoración en la Biblia viene de la palabra griega proskuneo. La palabra griega proskuneo implica reverencia, implica postrarse para besar la mano, así como se hace en las monarquías, ¿verdad? Y bueno, y en algunas religiones lo hacen, que se inclinan y besan la mano del líder o del patriarca en algún momento. En algunas familias se acostumbra a eso también, ¿verdad? Que le besan la mano al papá o a la mamá. Pues bueno, esta es la palabra proskuneo, habla precisamente de eso. Es el acto de rendir homenaje o culto a Dios. Amén. Va implícito cantar, sí. Va implícito orar, sí. Va implícito servir, sí. Va implícito leer la Biblia, sí. Va implícito congregarse, sí. Pero no es la verdadera adoración. Vamos a aprender lo que es la verdadera adoración. Porque la adoración es el sentimiento de darle gracias al Señor. Y nosotros cantamos y muchas alabanzas y en nuestra oración generalmente estamos dándole gracias al Señor en todo. Amén. Fíjate que adoración no es nada más eso, no es darle gracias. No es tampoco decir muchas gracias. No es decir muchísimas gracias. No es decir estoy tan agradecido contigo, Señor. Amén. Porque esto es algo que nosotros experimentamos cuando llevamos cierto sentimiento de gratitud a alguien. Todas estas frases nosotros se las decimos a los seres humanos. Así es que para Dios, ¿cuál es el valor que realmente tú le digas gracias? ¿Cuál es el valor para Dios que tú le digas, Señor, muchísimas gracias? Si también se lo dices a los seres humanos. Y se lo dices y posiblemente a los seres humanos se los decimos más veces de las que se los decimos a Dios. O en un mayor nivel de reconocimiento de por qué se lo decimos a Dios. Y aquí es donde la adoración tiene mucho que ver con lo que ya está escrito en la pizarra. La verdadera adoración de la familia tiene que ver con esta escala que está allí. Fíjese que en el libro de Primera de Crónicas, ve ahí conmigo por favor, en el capítulo 16 y verso 29, vamos a ver cómo la Biblia nos exhorta, nos anima a adorar a Dios. La Biblia está continuamente exhortándonos, animándonos a adorar a Dios. Y ahí en primer libro de Crónicas, en el capítulo 16 y versículo 29, dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y aquí empieza el punto de reflexión. ¿Quién es Dios para ti? Porque en función a quién sea Dios para ti, ese va a ser el grado de entrega, de gratitud y de
adoración a Dios, en función a quién sea Él para ti. Y aquí el escritor de este libro, Crónicas, asume que fue el profeta y sacerdote Samuel. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y una de las cosas, acaba de pasar hace un momento, una de las cosas dice, traed ofrenda. Porque es una forma de gratitud de decir, todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Amén. Y fíjense bien, venid delante de Él y postraos. ¿Cómo nos cuesta la parte de postrarnos delante del Señor? Ya no se acostumbra a postrarse delante del Señor. Ya no es parte de la cultura eclesiástica porque no es cultura en la familia. Porque es un problema. La adoración en la familia tiene que ver en esta parte importante que vamos a entrar en algún momento. Amén. ¿Y dónde y por qué nos postramos? Porque estamos deleitándonos en la hermosura de la santidad del Señor, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el mundo. Amén. Si usted ve, por ejemplo, en las artes marciales, una de las primeras cosas que hace el alumno es postrarse ante el sensei. Y lo hace siempre que entra a ese local. Si usted ve en algunas religiones, al pasar por algún lugar se postran, una genuflexión se dice, ¿verdad? Y es tan fácil postrarnos ante otras personas y ante otras entidades, pero es tan difícil postrarnos en el templo, en la casa del Señor, cuando la Biblia dice que estamos en su presencia. Y creo que vayamos viendo gradualmente cómo es la verdadera adoración. Y cómo si un verdadero adorador está en una familia, primordialmente si es el papá, es más fácil, más sencillo que el resto de la familia entre en ese grado de verdadera adoración al Señor. Adán y Eva adoraban al Señor hasta que decidieron pecar. Noé adoraba al Señor. Y hubo pecado en la vida de su familia también. Y si hacemos un repaso, vamos a encontrar cómo se empezó en adoración, pero en algún momento se pierde esa adoración y vamos a poder entender por qué. Vamos al Salmo 29:2, por favor. Fíjense que toda la adoración tiene que ver con el nombre del Señor. Nuestro hermano nos explicaba hace un momento que las promesas de Dios tienen ya un cumplimiento establecido en el momento que la promesa sale de la boca del Señor, ya la promesa está cumplida. Amén. Y eso es cierto. Para nosotros la promesa la escuchamos y la promesa tiene cumplimiento ¿cuándo? Cuando se cumple. Para nosotros no es la promesa dada. Fíjense que cuando Pablo habla ahí en el libro de Efesios, en la carta de Efesios, dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales, ¿sí? Y estamos ya sentados en lugares celestiales. Exactamente así es como Dios nos tiene, no solo nos ve, nos tiene a nosotros. Pero nosotros, viviendo en la vida terrenal, nos cuesta saber, experimentar que estamos allí sentados. Salmo 29:2 nos exhorta diciendo, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Otra vez, a su nombre, porque conozco su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Amén. En la hermosura de la privacidad, de la intimidad, amado hermano y hermana, que tú tienes con el Señor, allí se va a mostrar la hermosura del Señor. Cuando tú ves a un bebé, por ejemplo, que tiene pocos días o semanas de nacido, ¿qué es lo que les ves? ¿Los pies? ¿Las manos? ¿Qué le ves? El rostro. Y generalmente empiezas a acariciar suavemente su rostro. Tú estás ante el rostro de ese bebé, no estás manifestando tu admiración por sus pies, por sus manos, aunque pues tal vez en segundo caso lo ves, pero generalmente estás viendo su frente, sus ojos, sus mejillas, lo acaricias con mucha ternura,
porque estás ante un bebé. No es lo mismo si lo haces con una persona adulta. Con una persona adulta posiblemente hasta le jalas los cachetitos, posiblemente le jalas la barbita o le jalas las orejas. Tu caricia es más brusca con una persona adulta que con un bebé. Amén. Pues bueno, la adoración a Dios es en la hermosura de su santidad y debe de haber un derramamiento de nuestra alma delante del Señor que nos permita a nosotros deleitarnos en su presencia. Amén. Muy bien. Quiero que vean en segundo lugar la parte de lo que son. Vamos a ver algunos elementos importantes en la adoración. Número 1, Salmo 119, 130. Fíjense que son elementos de la adoración. 1, la palabra de Dios. Debo de conocer la palabra. Si tú quieres irte convirtiendo cada vez más en tu vida y en tu familia en un verdadero adorador, la palabra de Dios debe cobrar en tu vida una vital importancia. En tu casa se debe de hablar la palabra del Señor. Hermano y hermana, no quiero sonar a otra cosa, pero los padres, papá, mamá, en su casa la palabra del Señor debe tener preponderancia, preeminencia, la palabra del Señor. Porque somos un pueblo santo, somos pueblo, nación adquirida, linaje escogido. Así es que somos diferentes a todo lo que hay en el mundo. Y en nuestra casa, el papá y la mamá deben de ocuparse, no digo preocuparse, porque no nos preocupamos, nos ocupamos de que la palabra de Dios sea enseñada en la casa del Señor. Ya lo leíamos en Deuteronomio capítulo 6. Amén. Muy bien. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras nos da luz. 130. Y da entendimiento al sencillo. Aún el que no entiende, 119, 130, aún el que no le es fácil entender, dice que la palabra, cuando leemos la palabra, le da entendimiento. Y fíjate que la palabra nos da luz. ¿Qué significa que la palabra nos da luz? Que sin la palabra estamos en tinieblas, en oscuridad. Sin la palabra, el hombre y la mujer, ese hogar, esa familia, sin la palabra, están caminando en la oscuridad del mundo. No es una oscuridad literal, pero sí es una oscuridad espiritual. Porque el mundo lo enseña en función al príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, su gobierno primordialmente lo ejerce desde las tinieblas. Así es que la palabra del Señor es la que nos da esa luz. Salmo 18:30 hace una declaración importantísima para nuestra casa, para nuestro hogar. La adoración de Dios en la familia es algo sumamente clave para los días que nosotros estamos viviendo. El camino de Dios, Salmo 18:30, el camino de Dios, ¿no? Es perfecto. El camino de Dios es perfecto. ¿Qué dice? La palabra de Dios es que poder. Si tú quieres poder, si tú quieres sabiduría, si tú quieres entendimiento, si tú quieres resaltar en tu familia, en tus vecinos, en tus compañeros de trabajo, en tus compañeros de universidad, de colegio, la palabra de Dios es la que te da a ti poder. Y es escudo a los que en él se refugian. Tremendo, maravilloso. ¿Quién no quiere seguridad? Señor, guárdame. Fíjate bien, muchas de nuestras oraciones diarias, Señor, guárdame. Y la palabra del Señor dice que si tú sabes la palabra, conoces la palabra de Dios, la palabra del Señor es escudo para ti y te da poder. Amén. La iglesia está pasando por una crisis de autoridad, porque la autoridad que se está ejerciendo es la autoridad del hombre. Entonces no pasa nada cuando el hombre habla. Puede gritar lo que quiera, puede proclamar, declarar, decretar, puede hacer todo lo que quiera,
Pero si no tiene el respaldo de Dios, porque no es la palabra de Dios, entonces no hay poder y no hay una autoridad que ejercer. Pero tú y yo tenemos la palabra de Dios en nosotros y conociendo la palabra del Señor, si ese padre de familia, antes de salir de su casa a trabajar, declara la palabra, habla la palabra, esa casa, ese caminar va a ser bendito. Porque la palabra del Señor es poder, Él mismo lo dice. Y si es ese poder que tú buscas en otras cosas, porque buscamos el poder en otras cosas, amén. Si la palabra de Dios es prominente en tu conversación, la gente que te oye debe de oír que de tu boca sale la palabra de Dios bajo cualquier tema que estés tratando. No hay un solo tema que la humanidad pueda tratar, que le pueda acontecer, circunstancias que el ser humano pueda vivir en donde la palabra del Señor no tenga un lugar prominente, si la usamos. Y eso debe ser nuestro caminar en nuestra familia. En nuestra casa debe ser eso. Esa madre que es la administradora de la atmósfera de la casa debe de proclamar durante el día la palabra. No estoy diciendo, amada, que te pongas a gritar en la casa. Estoy diciendo simplemente que sepas la palabra, que leas la palabra y la declares en tu casa en una declaración de amor, en una declaración de confianza y en una declaración porque eres heredera y coheredera con Cristo Jesús. Amén. No estoy hablando de cuestiones proféticas, estoy hablando de cuestiones de las realidades mismas de esto. Amén. Muy bien, ya hablamos acerca de la palabra de Dios y ahora hablemos de los himnos y salmos. Amén. El Salmo 35, 18, fíjate bien que dice que los cristianos en una casa cristiana deben de escucharse himnos y cantos y salmos. Amén. Yo no sé cuántas alabanzas hay, los adoradores sabrán cuántas alabanzas hay, cuántos himnos hay. Los himnarios de la iglesia centroamericana, de la iglesia presbiteriana, son abundantes, cientos y cientos de himnos que uno puede cantar todo el día, agarrar ese himnario y cantar. No estoy diciendo que esos sean los únicos y que esos sean los más correctos, pero inspirados, hermanos y hermanas, inspirados en la música, inspirados en la alabanza. Te confesaré en grande congregación. ¿Cuál es la primera forma de confesar a Cristo en la congregación? Cantando. Por eso es que la iglesia cristiana evangélica empieza sus servicios cantando. No es una fórmula, no es una estructura que aburrido. Siempre empezamos igual. Por eso es que la iglesia se ha ido extraviando, porque han entrado ¿por qué tienen que empezar igual? ¿Por qué no variamos? Y entonces se ha empezado a variar una estructura en donde se le ha quitado a Dios el lugar de la adoración y se le ha dado lugar a otras cosas. Dice, te confesaré en grande congregación. ¿Cuál es mi forma de confesarle? Cantando, levantando mis manos, levantando mis brazos, alabando, moviendo mi cuerpo, si es que eso quiero, palmeando, porque esa es la forma de poder alabar a Él delante de los ojos de la gente. Como familias, venimos como familia a la casa del Señor y como familia cantamos, y no es que el vecino, mi familiar, mi hijo, mi papá me esté codeando y en la casa, ¿por qué no haces eso? No se trata de eso, se trata, según el salmista, dice, te alabaré en numeroso pueblo. Pequeño, una congregación pequeña, grande, 1,000, 5,000, 10,000. Allí yo también alabo al Señor. Le alabamos como familia, porque lo que hacemos aquí, venimos a cantar a la iglesia lo que nosotros también hacemos en la casa. Es lo que la palabra del Señor nos manda. Amén. Efesios 5, 18 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El papá, la mamá y los hijos y los padres deben de enseñarle a los hijos en amor a cantar. Efesios 5:18, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amados hermanos, los padres debemos de enseñarle a nuestros hijos a cantarle al Señor, no obligarlos. Ya voy a llegar a este punto. Hablando entre vosotros. Una de las motivaciones en la vida suya
mi hermano y mi hermana, familias, no debe ser nada más venir a la iglesia los domingos. Debe ser ese momento que tienen como un altar familiar en su casa. Ese momento en el que se reúnen para reflexionar, meditar en la palabra y cantar juntos. Ese debe ser un momento de gozo. Un momento que esperamos con expectación en la semana. Nos juntamos martes, nos juntamos lunes, nos juntamos miércoles, como familia nos juntamos jueves o viernes, o nos juntamos sábado y levantamos nuestro altar familiar al Señor. Porque no es la iglesia lo que define lo que tú eres como cristiano, lo define tu corazón al Señor. Amén. Número 3, las oraciones y las ofrendas. Efesios 6:18, siempre en la carta de Pablo a los Efesios. Efesios 6:18, las oraciones y las ofrendas. Orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cuándo? En la mañana. ¿Cuándo? En la tarde. ¿Cuándo? En la noche. En todo tiempo. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello. ¿En qué? En la oración. Y velando que no dejen de orar en la casa. Tienes que velar. Papá y mamá tienen que velar para que la casa no se deje de orar. ¿Por qué? Porque lo exigen, porque lo piden. No, porque ustedes dan el ejemplo en amor. Amén. ¿Saben cuál es uno de los fracasos de los padres con los hijos en la iglesia cristiana evangélica? Que los obligan a ir a la iglesia porque quieren que sigan al Dios de sus padres. Y la Biblia no dice que sigas al Dios de tus padres, sino que como papás les enseñemos a amar al Dios nuestro. Si nuestros hijos son enseñados a amar a Dios, no vas a tener que obligarlos absolutamente a nada. Ellos, porque aman a Dios, van a buscar a Dios. Amén. ¿Pero qué hacemos? Los obligamos. Por eso le llamo yo un fracaso. Amén. Muy bien. Quiero regresar por un momento a una de las escrituras tal vez importantes en este pasaje de la familia. Yo creo que vengan al capítulo 4 de este libro de Deuteronomio, ahí mismo donde están. En el capítulo 4, versículo 37. Fíjese bien dónde está el punto central. Aquí están los padres. Aquí están los hijos y aquí están los nietos. Puse 3 generaciones porque de ahí parte la bendición o la maldición. Cuando en Éxodo capítulo 20, verso 5 habla el Señor acerca de las generaciones, habla de la generación actual y cuando empieza a hablar de los que aborrecen al Señor, empieza a hablar de la tercera generación y no de la segunda. Y se lo voy a explicar de la manera que la Biblia lo dice. Verso 37 de Deuteronomio 4. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Muy bien, ¿a quién amó? A los papás. ¿Sí? ¿A quién amó? A los papás. ¿A quién escogió? A los hijos. La segunda generación, la generación de nuestros hijos, es una generación bendita por decreto de herencia. Y nosotros los padres, la generación actual de papás, por no enseñarles a través del testimonio de vida, a través de un testimonio de amor y del amor de Dios, estamos perdiendo a esta generación que es la generación bendita. Esta ya no. En lo referente a la instrucción de Deuteronomio 6 al 9. Si tú lees con cuidado, Dios te bendice a ti y bendice a tus hijos. Te garantiza que tus hijos están benditos. Tengas que bregar con ellos como tengas que bregar. Pero los nietos no están ahí. ¿Dónde se cumple la bendición de los nietos?
en la instrucción que los hijos le van a dar si están bien instruidos. ¿Dónde se han perdido las generaciones generalmente? Inclusive en Israel. No se perdieron en los hijos caminaron todavía en obediencia a Dios. ¿Dónde se perdieron? Porque los hijos no le enseñaron a sus hijos acerca de Dios y entonces la tercera generación se perdió. Por eso dice él, y de la tercera y la cuarta generación son aborrecidos por el Señor. No porque Dios los odie, sino simplemente porque no encajan dentro del modelo de instrucción de Dios. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros tomemos esta herencia que tenemos de Dios. Nuestros hijos tienen una bendición de Dios decretada por Dios. No tienes que andar buscando profetas que le profeticen a tus hijos. Tu hijo, tu hija ya tiene la bendición de Dios. Pero ahora Dios requiere de nosotros que nosotros los instruyamos para que ellos también instruyan a sus hijos. Amén. Para que no se pierda. Amén. Fíjense bien. Adelántense conmigo al capítulo 5. Miren lo que dice la palabra en el capítulo 5. Deuteronomio, gracias, amada. Deuteronomio siempre capítulo 5 y verso 3. Fíjense bien, cómo está amarrado totalmente. Dios no es un Dios incoherente, Dios no es un Dios incongruente con las cosas. Está armoniosamente establecido cada cosa. Mira pues el capítulo 5 y verso. Ahora ya está definido que los padres administran la vida de hijos benditos. Mal o bien. Más te vale bien. Ahora mira la responsabilidad que nos da Dios a ti y a mí, ahorita. Mira pues, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Amén. No con aquí ya cambia el Señor y dice, ya no es con nuestros padres, ahora es contigo y conmigo. Ahora eres tú y yo los que estamos sumergidos en la promesa del Señor que Él hizo pacto con nosotros. Amén. Podrás pasar por las circunstancias que puedas estar pasando. Habrás pasado y vas a pasar, porque esto no es que toda la vida te va a ir bien y vas a hacer coser y cantar. Hay circunstancias duras, hay circunstancias difíciles, pero en todo eso, tal vez tus hijos se te fueron por aquí, se te van por allá, pero si están consagrados al Señor, no solo por promesa divina, sino porque tú también los presentaste al Señor, oras por ellos constantemente. Amado hermano y hermana, esa generación es una generación bendita. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así es que es con nosotros el pacto. Y quiero hablar directamente al corazón de los papás, de los hombres. Capítulo 5 de Deuteronomio, verso 27. Fíjese la responsabilidad del papá. Ahorita voy con las mamás también. No yo, sino la Biblia. Oigan a los papás, ya hablo del corazón de los papás por instrucción del Señor. Verso 27 del capítulo 5. Acércate tú, papá, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Moisés era un padre espiritual para todo Israel. Así es que es una figura de los papás en la casa. Y los hijos te están diciendo, padre, papá, habla, oye tú a Dios y háblanos, instrúyenos y nosotros oiremos y haremos. Pero la deficiencia es que los papás ni están leyendo, ni están oyendo, ni están escuchando, ni están grabando, no están reflexionando, no están buscando a Dios, no están buscando el rostro del Señor. ¿Qué le van a decir a sus hijos? Que es una generación bendita. ¿Los dejas benditos de oficio? ¿Los dejas benditos por decreto nada más? Yo no sé si hay alguien aquí, espero que no estén en otras iglesias, los que se grabaron por decreto hace algunos años. Pero qué horrible haber sido eso, ¿no? De verdad, uno pues, si solo quería pasar, y decía, qué buena nota, ya me gradué. Pero qué horrible debe haber sido. No hiciste méritos y te pasaron.
Ahora, no dejes a esta generación hijos, hijas, no los dejes por decreto nada más ahí. Dios dice que ya son benditos, ahí los dejo. No, tienes que instruirlos en la palabra, tienes que capacitarlos, tienes que armarlos, tienes que darles todas las herramientas para que ellos sean buenos administradores de esa bendición que Dios te ha dado. Como un padre, debes de hacerlo. Si no lo estás haciendo, estás provocando un problema de ignorancia en tus hijos y vas a perder a la tercera generación, que son los nietos. Y tú lo estás viendo con tus ojos y lo estás oyendo actualmente, amado hermano y hermana. Vean a los hijos de los hijos y van a ver que no quieren ir a la iglesia. No quieren buscar a Dios, tienen otras entretenciones, no quieren eso. ¿Por qué? Porque hubo una deficiencia en la enseñanza de los padres a los hijos. Porque los terceros ya no tienen herencia. A ellos hay que agarrarlos desde el principio. Ellos no la tienen. No tienen bendición. Ah, no, pero yo como abuelo los bendigo. ¿Quién te ha mandado a bendecir como abuelo si la bendición la dan los padres? Es tremendo. Ahora voy con las mamás. Verso 29. Fíjense bien que la mamá es la que está en la casa, está ahí en la casa administrando, viendo, cuidando. Ella, la que más sabe de la casa es la mamá, ¿sí o no? Bueno, están las mamás de otra iglesia porque aquí no están. Pero oigan lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Amén. Señor, bendice a mi hijo. Ya está bendito, pero es que tú no estás instruyéndole, no estás diciéndole cómo maneje, no le estás dando los recursos espirituales para que tu hijo, tu hija puedan caminar rectamente, y tu hijo y tu hija que ya tienen una bendición de parte del Señor puedan apropiarse de esas bendiciones. Y entonces, ¿qué tenemos qué hacemos? Nos ponemos a orar, mi hijo, mi hija. Parecemos la Llorona a ustedes. Mi hijo, Señor, mi hija, Señor. Claro que debemos de orar por ellos, por supuesto, es parte de la oración paterna, de la oración materna. Definitivamente no es que no lo hagamos, pero no suframos con eso. No se van a perder. De verdad, te lo digo, no se van a perder. ¿Que unos van a sufrir más que otros? Sí. ¿Que unos van a tener más éxito, que unos van a tener más éxito que otros? Sí. ¿Que a uno les va a ir mejor que a otros, económica y materialmente? Sí. No lo puedes evitar, porque Dios fue el que determinó la bendición. A Jacob amé, y a Esaú aborrecí. No es que lo haya aborrecido con odio, es que dejó de ocupar el lugar, pero no lo dejó sin bendición. Esaú sigue teniendo bendición. Mira ahí todas las naciones árabes cómo están. Ahora, no es que tu hijo, tu hija se va a quedar sin bendición. Otro, pero uno va a salir mejor que otro. Ámalos igual. No tengas preferencias. Ya nos enseñaron acerca del problema, o nos van a enseñar acerca del problema de las preferencias en casa. Hermanos y hermanas, tenemos una enorme bendición nosotros con el Señor. Amén. Capítulo 6 y verso 2 de Deuteronomio dice: para que temas a Jehová tu Dios. ¿Quién? Papá y mamá, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ven que mete las 3 generaciones, porque Dios asume en el sentido de gobierno y soberanía de Dios, no el asumir de nosotros, que es con un montón de dudas. Que tú, fíjate bien, esta frase de tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, está en el mismo tiempo que Jesús utilizó cuando dijo: cuando ores, cuando ayunes, porque Él está dando por sentado que lo estás haciendo, que lo vas a hacer. Entonces, cuando habla de los nietos,
Dios está dando por sentado que tú vas a instruir a tus hijos en los caminos del Señor, que vas a bendecir a tus hijos, que les vas a enseñar a tus hijos las promesas de Dios, que les vas a enseñar a tus hijos los caminos del Señor. Pero no vas a forzar a tus hijos a que te siga a ti porque tú tienes un Dios. Le vas a enseñar a tus hijos a amar a Dios. Y entonces ellos van a poder tomar solos esas bendiciones y esas provisiones. No es te vas a la iglesia conmigo, ¿no? Por eso es que hay mucho el Dios de mis papás, ¿sí? Muchísimo en la iglesia, el Dios de mis padres. ¿Y qué pasa? Cuando estos muchachos pueden ya dejar la iglesia, se van. No quieren al Dios de sus padres, porque el Dios de sus padres no es un Dios de testimonio para ellos en el amor, que es la base principal. Amén. Te lo leo en el versículo 5 de Deuteronomio 6. Fíjate bien, cómo Dios va sentando las bases de una generación y luego le habla a la primera generación para que la primera generación le hable a la segunda generación y la segunda generación le hable a la tercera generación. Amén. Mira cómo lo dice. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Eso es lo que los papás tenemos que enseñar a nuestros hijos, a amar a Dios de todo su corazón. No enseñarle dónde está la iglesia, no enseñarle todo lo bueno que la iglesia puede tener, el templo, lo buena gente que son los pastores, ¿verdad? Sino le enseñas en casa, les enseñas a amar a Dios con todo su corazón. Y entonces estás enseñándoles a ellos a administrar la herencia que Dios les da. Amén. Tú puedes heredar a tus hijos y si no les enseñas cómo administrarlo, ¿qué crees que van a hacer? Van a perder. Tú le puedes dar una herencia de una casa a tu hijo y si él no sabe cómo administrarla, posiblemente a las pruebas me remito de lo que he visto. Lo primero que va a hacer es hipotecarla para comprarse un carro. Está pasando mucho eso, ¿eh? Y entonces uno dice, ¿cuál fue el problema? Que no lo heredé. Sí, le heredé. El problema es que no le enseñé a administrar lo que yo le iba a dar. Amén. Por eso es que hablamos de la adoración a Dios en la familia. La adoración a Dios, ya me están entendiendo, amados hermanos, estoy seguro que muchos de ustedes ya lo entendieron, es el buen testimonio de los papás. Esa es la verdadera adoración. No que cantes, pues puedes tener una voz bonita y cantar lindo. Entonces, ala, cómo cante lindo mi mamá. Ala, cómo cante lindo, cómo predica bonito mi papá. Pero no le creo lo que dice, porque ahí en la casa es otra persona. Amén. Entonces, la verdadera adoración a Dios, amados hermanos, la Biblia nos está enseñando que es el testimonio de ese papá y de esa mamá, que habiendo recibido la bendición de Dios, porque esta gente fue sacada de Egipto con bendición. Dice que los egipcios le dieron joyas, oro, plata y hasta animales les dieron. O sea, ellos ya salieron benditos. Y caminaron en el desierto benditos. 40 años benditos. Entraron a la tierra y fueron bendecidos. Lucharon, sí, pero fueron bendecidos. Ellos ya llevaban en sí la bendición. Amén. No es la mejor universidad para tus hijos. No es la mejor herencia empresarial para tus hijos. No es la mejor relación con el resto de la familia de tus hijos. Es el testimonio de vida tuyo como papá y como mamá, que ellos viéndote a ti como amas a Dios, viéndote a ti como adoras a Dios, viéndote a ti como respetas a Dios, viéndote a ti como sirves a Dios, ellos quieren hacer lo mismo porque se enamoran de ese Dios. Ya tienen la herencia, pero todavía no aman. Por eso cuando Jacob ve a Raquel, ¿cuál fue el primer sentimiento que sale a su corazón?
El amor se enamoró de ella. Dice, y Jacob amó a Raquel. Y ahí estaba Lea también. Pero Lea no la amó. Y sin embargo, ella le dio herederos a los que Dios respaldó, porque Dios va a respaldar siempre esa herencia de los hijos. Los hijos son herencia de Jehová. Amén. Los hijos son herencia de Jehová. No que se parece, que no pues yo quería un hombre y me salió mujer. Pero es tu herencia. Dios sabe que lo que necesitas es una mujercita. No es que los hombres yo los puedo, después ya no los puedes manejar cuando ya están grandes. Así que no me digas que los hombres, porque los vas a hacer a tu forma. Pero cuando podemos entender a través de la revelación de la palabra, porque esto no es de hombres, es revelación de la palabra, que los hijos tienen ya la herencia del Señor, la herencia generacional, para que esa herencia se vaya transmitiendo a la siguiente generación. Entonces nosotros podemos encajar dentro de los que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque les estamos enseñando para que ellos lo que ya tienen lo administren bien. Amén. Amén, mis hermanos. Esto es precioso. Amén. A mí me gusta mucho cuando he llegado a esa conclusión. Es que nuestros hijos lo que necesitan es el amor de Dios en su vida y no la instrucción de sus padres de quién es Dios. ¿Sí? Está allí implícita, pero no es lo que más necesitan. Lo que más necesitan es ese amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios dice que es un Dios generacional. Amén. Dios quiere tocar a cada uno de tus hijos personalmente. Dios no tiene hijos preferidos, aunque hay algunos por ahí diciendo que son los hijos favoritos de Dios. Dios no tiene hijos preferidos. Dios quiere tocar a cada hijo nuestro. Dios tiene una relación personal con cada hijo nuestro. Solo enséñale, instrúyelo cómo manejar, cómo administrar esa herencia maravillosa espiritual, emocional, posiblemente hay algunas variaciones, material o física, financiera. Amén. Por eso es que David en su vejez dice algo que lo usamos a veces nosotros como un lema en nuestra edad adulta. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Y nosotros a veces andamos como mendigos con nuestros hijos y ellos ya son herencia bendita del Señor. Eso es lindo, hermano, ¿verdad? Entonces a veces nos cuesta bendecirlos, pero cuando entendemos esto y podemos recibir esa revelación, nos va a ser más fácil bendecir a nuestros hijos porque son benditos del Señor. Entonces me es fácil decir, porque no estoy mintiendo cuando los bendigo. Cuando yo los bendigo, no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Es mi generación, sean 2 hijos, sea 1, sean 3, sean 4, sean 6, sean 12. Pero son benditos del 1 al 12º. Todavía hubieron ciertas sustituciones en las tribus de Israel y sin embargo, todos y cada uno de ellos fue bendecido por Dios. Amén. Así es que los hijos también deben de no orar como Esaú, ¿verdad? Padre, bendíceme. No hay una bendición para mí. Fíjense que Esaú ya tenía la bendición. Lo que pasa es que torció el cumplimiento nada más de lo que Dios le había dicho ya a Rebeca, ¿verdad que sí? Si usted lee la palabra va a ver que Dios ya se lo había dicho. Pero no le dijo que Esaú se iba a quedar sin bendición. De hecho, cuando lo bendice, Isaac lo bendice a Esaú también, cortito, pero lo bendice. Entonces no estamos bendiciendo a nuestros hijos, no hablamos con, ¿sabe por qué a veces no bendecimos a nuestros hijos? Porque no hablamos con ellos. Conoce más el vecino a nuestros hijos que nosotros. El maestro lo conoce más. Vaya y pregúntele, si usted no habla con su hijo, pregúntele a su maestro a ver que lo conoce más que usted. Porque usted no habla con él.
Y eso está quitándolo, hermano, papá o mamá, le está quitando a su hijo la oportunidad de administrar abundantemente sus bendiciones y la herencia que viene de Jehová. Hablen con ellos, siéntense, dedíquenle tiempo. Amén. Esto es la verdadera adoración. Porque en la familia extendida van a querer conocer a Dios por la bendición que hay en nuestra familia, por la relación que hay en nuestra familia como hijos. No para fiestas, no para parrandear, ¿verdad? Porque hay familias que están peleando cuando están en la iglesia y si se van al puerto la pasan súper bien. Se van a Chetulul y la pasan súper, ahí andan abrazados, besándose. Cuando vienen a la iglesia vienen como que son perros y gatos. ¿Por qué? ¿Y sus hijos? Viendo. Los hijos viendo, ¿verdad? Se emborrachan, estoy hablando del deleite del mundo, no del licor. Se emborrachan con los deleites del mundo y cuando vienen a la iglesia, serios, ni se hablan ni se toman de la mano. ¿Qué testimonio le estás dando a un heredero, a uno que va a heredar la corona? Vaya, pues estoy hablando de monarquías. Tus hijos van a heredar esas bendiciones, contigo o sin ti. Oras por tus hijos y los bendices en función a la bendición que tienen. El Salmo 96, 7 y 8 dice, Salmo 96, versos 7 y 8. Tributen al Señor. Amén. Tributen al Señor. Pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Congréguense. No dejen de congregarse. Todo lo que Pablo mismo escribe allá en el libro de Hebreos. Congréguense, no menosprecien el reunirnos, porque en esa reunión, si sus hijos los ven que ustedes una vez sí, otra vez no, una vez sí, otra vez no, ellos se dan cuenta que no, ustedes realmente no aman la obra del Señor. Y Dios no va a querer ir después, tampoco quieren ir. Sí, no, sí. Lo veo por Zoom, dice, ¿verdad? No, con todo obviamente mis hermanos sabemos que los que lo están viendo es porque hay otras situaciones. ¿Cuál es la obligación de los padres en la adoración? Ya lo saben. Instruye al niño en su camino para que aun cuando sea viejo, no se aparte de él. La instrucción sobre un heredero. Miren a las monarquías cómo instruyen a los hijos. Los instruyen para que reinen. Y ustedes los ven y los están, ese rey, las nodrizas, los mayordomos, las amas de llave, todos funcionan en la instrucción en función a que ese muchacho de 4, 6, 8, 10, 12 años va a ser el próximo rey. Y así lo tratan. Y no saben si va a ser o si se va a morir en el camino. O si él no va a querer después, si va a abdicar. Pero lo instruyen en función a eso. Y esta es la responsabilidad que Dios nos da a nosotros. Tú no sabes qué va a ser tu hijo, pero le va a ir bien. Yo quiero ser bombero, le va a ir bien como bombero, va a llegar a ser oficial de bomberos. Quiero ser Uber, va a tener su propia flotilla de Uber. No, sí, amén. Pero nosotros queremos que, no, vas a estudiar tal carrera porque es así, es productiva. Ahora ahí te dicen, ¿verdad? En YouTube y todo eso te dicen cuáles son las 4 carreras más productivas actualmente. ¿Qué están creando? Preparación, no, codicia. Porque son las que más rentabilidad dan. Amén. Muy bien. Fíjense bien, les doy un tip. Mi esposa dice que yo me la llevo de psicólogo. No soy psicólogo, pero les voy a dar unos tips aquí que tienen que ver con la parte de, fueron extraídos de ahí, le doy todo el valor a los libros de psicología. Fíjense que los niños de 2 a 3 años dice que hay que trabajar con ellos a través de la exploración sensorial, o sea, de sus sentidos, que sienten de 2 a 3 años. Trabajas con ellos en eso. ¿Verdad que sienten? Les enseñas calor, frío, grito, hablar suave, etcétera, etcétera. ¿Ven?
Cuando perdemos esa línea y le hablamos a un niño pequeño como que fuera adulto, ahí perdemos el norte. Amén. Los niños de 4 a 5 años, para aquellos que tienen o que van a tener, dice que hay que trabajar con ellos el desarrollo de la memoria. Entonces trabajas cosas de memoria. Sí, juegos yo hablo mucho de los juegos de mesa, no, de salón, juegos de salón. Para que no suene así a casino, pero pregúntale a los niños del Scrabble, de la dama china y el Banco Poli, o sea que no lo conocen. No lo conocen. ¿Y eso qué es? ¿Por qué? Porque ese ya no juega. Ahora le das el celular y va, entreténgase. Pero no te sientas con ellos. Dice, debes de sentar con ellos porque vas a trabajar la parte de memoria. ¿Por qué creen ustedes que ha surgido todo ese problema de los retrasos en el aprendizaje? ¿Por qué ahora? Yo les pregunto, ¿quiénes, hermanos de los mayores aquí, de los ancianos de la iglesia, quiénes de ustedes les dijeron en el colegio, en la escuela, cuando estaban chiquitos, que ustedes tenían problemas de, ¿qué es? No sé qué en aprendizaje. ¿Verdad que no? Te hacían así, se aprende. O la regla, aprendes porque aprendes, ¿verdad? Y aquí te quedas sentado. Ahora no. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Porque ya no estamos trabajando cosas de memoria. Ya no nos sentamos con nuestros hijos a eso. Siéntense, compren una Sudama, un Scrabble, un Banco y pónganse a jugar con ellos, porque ellos tienen una capacidad de memoria. Número 1, genéticamente son inteligentes. Número 2, bíblicamente tienen la bendición de la herencia del Señor, la bendición de la sabiduría y la inteligencia. ¿Quién tiene problema? Tú y yo, que no nos sentamos con ellos a trabajar esas áreas. Dice, es que no se le queda nada. Porque no lo has entrenado en eso. No lo has capacitado, Es que, mire, yo oigo a veces a mujeres adultas que dicen, es que a mí me cuesta que se me quede, porque tuvo esos problemas. Pues tal vez sea igual exceso y era solo hogar en la casa. Muy bien, de 6 a 12 años se trabaja el desarrollo del pensamiento lógico. Se les enseña a los hijos cosas que en donde ellos desarrollen su lógica, su sentido común. Es que a vos nada se te queda. Es que no aprendes. Y Dios te está diciendo, yo te di una herencia, yo te di hijos benditos para que tú los bendigas también. Y tú los estás destruyendo. Y aquí está nuevamente Deuteronomio 6, ya voy a concluir, hermanos, perdonen que estemos tomando su tiempo, pero mis otros hermanos se tardaron bastante, diría Marlon. Voy a tomar este tiempo, dice Marlon. Muy bien, dice, ¿dónde le voy a decir? Regreso a Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 en adelante. Dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Dónde? ¿Dónde? Estando en tu casa. En tu casa, repetir, hablar, contar, nuevamente repasar, decir la palabra, pero la tienes que decir tú, es parte de tu vocabulario, es hablar la palabra, porque tus hijos oyen. Y hay hijos que con la repetición se les queda. Y dice, y hablarás de ellas, las escribirás en el poste de tu casa, no sé dónde, aquí está. ¿Cuánto puede costar esto? ¿Una tablita de Playboy, un lacito, pinturita y una buena letra? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si está ahí en la puerta de tu casa esto, ¿tú crees que los demonios no saben leer? Dios, cuando van a entrar, dice, Dios está con ellos. Y está en tu casa. ¿No tienes fotos de cantantes o de artistas en tu casa colgados ahí o de esos Transformers o todo eso? A veces, ¿es eso o tienes esto? La palabra del Señor, porque dice, le repetirás y les hablarás estando en la casa, yendo por el camino. Cuando van en el carro, ¿qué van oyendo? ¿Van escuchando radio ranchera?
O van escuchando la palabra de Dios, o van hablando de la palabra del Señor. Fíjese que Dios hoy me habló, me dio una palabra. Hoy tuve un sueño precioso. Sé que viene del Señor porque me confirmó la palabra que Dios me había dicho ya el domingo en la prédica. ¿Ves, amado hermano, hermana? Tienes que llevar la palabra. Amén. Fíjense ustedes que dice, voy a terminar de leer este pasaje, dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. El pueblo judío lo hizo literalmente. Fíjense ustedes que hay una cajita de metal que los judíos tienen colgada en la puerta de entrada de su casa. Se llama mazuzá, con Z, mazuzá. Y esta la tienen colgada en la puerta de entrada de su casa. ¿Y saben qué significa esa palabra? Significa nosotros, y le están diciendo a la gente allá afuera, nosotros tenemos el compromiso de seguir, obedecer y servir a Jehová. Entonces, tú vas y ves la cajita y esta familia está consagrada al Señor. Esta familia se está entregando al Señor. Amén. Y la reunión y las escribías en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Termino con los 3 lugares donde se reunía la iglesia. Hechos capítulo 12, verso 2. Amén. Amén. Hechos capítulo 12, verso 2. Fíjense bien cómo se reunía la iglesia. Queremos ser una iglesia victoriosa, queremos ser familias victoriosas, pero no hacemos lo que la iglesia primaria hacía. Y esto es algo que la iglesia primaria, esto tiene que ver con los estudios bíblicos en casa. Ya les estaremos entregando en el mes un manual para que abran estudios bíblicos en su casa. Amén. Se los vamos a dar a los papás. ¿Sí? No los vamos a obligar. Les vamos a estar transmitiendo una responsabilidad de hacerlo. Fíjense, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, que era una mujer viuda, tía de Bernabé. No era María, aquí algunos dicen que era la Virgen María, pues no era ella. Era una mujer viuda, tía de Bernabé. Amén. La madre de Juan, dice, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Voy más rápido. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron, Pedro, obviamente los apóstoles los habían tenido presos, entraron en casa de Lidia, que era una empresaria. Había reuniones de estudios bíblicos en la casa de una mujer viuda, pero también habían estudios bíblicos en la casa de una empresaria. ¿Sí? Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Llegaron y ahí estaban en un estudio bíblico, adorando al Señor. También en la casa de los matrimonios se reunían. Es que ya estamos casados, mejor todavía. Dos son mejor que uno. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, 1 Corintios 16, 19, perdonen. 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Un matrimonio. Así es que no hay excusa. No hay excusa. Deberíamos, no debemos, porque no es una imposición. Deberíamos tener un estudio bíblico en nuestra casa, donde la gente pudiera llegar y decir, mire, ando buscando un estudio, ando buscando dónde estudia la palabra. Aquí en mi casa usted se puede reunir. Amén. 16, 19 creo que es. Sí. 16, 19. Amén. Un finquero. Los finqueros tienen tiempo para tener estudios bíblicos, sí. Filemón era un hacendado. Tenía siervos que consideraban algunos esclavos. Y ahí en Filemón 2, versículo, porque no tiene capítulo, es solo un capítulo, dice, también les escribimos a nuestra hermana Apia a Arquipo, nuestro compañero en la lucha por la fe, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Amén, miren que es maravilloso, amén. Somos varios, amados hermanos, y aquí cierro totalmente, los responsables de educar a nuestros hijos. Los padres, el padre de familia, el pastor de la iglesia, los maestros de la escuela bíblica
y los maestros de los otros ministerios. El hecho que usted sea un maestro de un ministerio no le quita la responsabilidad de instruir a los hijos y a los niños también en la casa. Pero empezamos con los padres de familia. Somos los responsables de instruir a nuestros hijos. Hermano y hermana, usted tiene, los que tienen hijos, y algunos de aquí ya tienen nietos, pero los que tienen, y mire, si tiene nietos, no se meta. Deje que los papás sean, porque puede ser que estén, en lugar de ayudarles, les está robando la bendición a los nietos. Agarre a los hijos y fórmelos, instrúyalos, hábleles con la palabra, anímelos, exhórtelos, corríjalos con la palabra del Señor, para que manejen bien la herencia que ellos son para el Señor. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor y vamos a tomar decisiones para partir. Para tomar la determinación hoy, amados hermanos y hermanas, que este día, primer día de la semana para nosotros, la iglesia del Señor, es el día que nosotros vamos a hacer un cambio en nuestra familia. Vamos a empezar a tomar a nuestros hijos, a bendecirlos. Amén. ¿Qué dijo el siervo del Señor? Hasta aquí me ayudó Jehová. De aquí para acá, usted depende de que estos hijos estén bien instruidos. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que se casan con incrédulos. Y ahí a usted empezó a tener problemas. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias por darnos hijos benditos. Gracias por darnos hijas benditas. Desde el momento que fueron concebidos en el vientre, como el primogénito, o como el segundo, o como el tercero, Señor, cada uno de ellos llevaba ya en sí, en su concepción, la bendición y la porción de Jehová. Dios Todopoderoso, damos gracias por cada uno de nuestros hijos. Cada uno en sus formas emocionales, espirituales o físicas, Señor, no tienen un lugar de preferencia, no tienen un lugar de menosprecio, de descalificación. Padre, cada uno de ellos, hoy lo hemos entendido a través de tu palabra, Señor, y a veces hemos luchado por nuestros hijos, a veces nos ha dado miedo por nuestros hijos porque se han metido a extravíos, se han ido por caminos, Señor, desconocidos. Algunos de ellos les ha tocado comer algarrobas con los cerdos, Señor, pero Padre, tu promesa es, hoy la hemos entendido claramente, que son hijos de bendición y que son hijos benditos en ti, que es nuestra herencia, Señor, en nuestros hijos, es una herencia bendita. Padre, hoy tomamos a cada uno de nuestros hijos por nombre, Señor, y aunque no entendamos algunas de las circunstancias que les toca vivir, Padre, probablemente algunas de ellas son responsabilidad nuestra porque no los instruimos, no les guiamos, no les advertimos, no los corregimos, Señor, para que ellos, Señor, metieran sus pies otra vez, así como tú lo hiciste, Señor, con aquel siervo tuyo, cuando él escribe y dice, porque Jehová endereza mis pasos. Señor, y tú nos has llamado a enderezar los pasos de nuestros hijos, Señor, para que ellos puedan vivir en la buena administración de la herencia a la que ellos han sido llamados, y cuando ellos tengan hijos, ellos puedan, Señor, hacer lo mismo con ellos y bendecir a cada hijo, sabiendo que a partir de ellos, su segunda generación es la generación bendita, a través de una generación que viene de bendición. Por eso tú nos llevas de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, a través de nuestras propias generaciones. Dale entendimiento, sabiduría a nuestros hermanos, padres, a los papás, a las mamás. Dale entendimiento a los hijos también, para que cuando estos padres se sienten a platicar con ellos, a bendecirlos, a soltarlos en bendición, a darles identidad, a darles propósito, a darles destino, esos hijos caminen con su cabeza levantada, Señor, sabiendo, Padre, que tienen un papá y una mamá que los aman con el amor que Dios ha derramado en sus corazones. En el nombre glorioso de Jesucristo, oramos a ti, Señor. Hermanos allá que están en su casa, reciban desde ya la bendición del Señor manifestada a través de sabiduría, de entendimiento y, si es necesario, revelación para
tratar con sus hijos, para bendecir a sus hijos, para lanzar a sus hijos hacia esa generación bendita que estaba determinada desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos a ti, Dios eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén y amén.